Queridos hermanos, Dios les bendiga. En este momento pues vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes y esperamos de todo corazón de verdad que sea de edificación para todos ustedes estas enseñanzas y que usted las pueda compartir. Es nuestra petición siempre que Dios les permita compartir estas enseñanzas con otras personas que no conocen la palabra de Dios. La mayoría de las personas no conocen la palabra de Dios, aunque muchos se hacen llamar cristianos, pero al final hablan de un Dios el cual no conocen. Dicen pertenecer a una iglesia sin saber qué es la iglesia ni dónde nació la iglesia. Y realmente es importante que todos nosotros contribuyamos en alguna medida para que otros conozcan más lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra desde que Jesucristo ascendió a los cielos, el inicio de la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, que comenzó con 120 personas allá en el aposento alto y que fue creciendo exponencialmente debido a la predicación de la palabra de Dios, la comunión unos con otros, el compañerismo, la distribución, la generosidad de todos ellos. Y aún así, aunque crecía, recibieron muchas persecuciones a través de toda la historia de la iglesia, y aún hoy todavía se viven algunas cosas, aunque no de la manera que se dio en el principio de los primeros siglos, pero aún podemos ver persecuciones. Y cuando estudiamos estos pasajes nos damos cuenta que realmente no ha sido fácil. Dios ha usado grandes hombres para que su iglesia siga creciendo. Los apóstoles primero y luego los discípulos de los apóstoles hasta nuestra generación, donde sigue el Señor preparando obreros, maestros, predicadores, pastores para que sigan predicando la palabra de Dios. Y hoy llegamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 6, muy interesantes los primeros 7 versículos que vamos a compartir con ustedes. Hechos 6 del 1 al 7 dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuche bien esto, lo que decían los apóstoles. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas, a Nicolás, a prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando vemos este pasaje, nos preguntamos, o cuando lo leemos y vemos sobre la iglesia primitiva, los milagros, su forma de compartir, la generosidad entre ellos y el compañerismo que había, quizás usted o yo desearíamos haber sido parte de esa iglesia. Pero no nos equivoquemos. En realidad, la iglesia primitiva también tuvo sus problemas como los tenemos hoy. Ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo venga. Todas
tienen sus problemas y la iglesia primitiva lo tuvo. Vemos cristianos que se la pasan de iglesia en iglesia, no tienen estabilidad en ninguna, porque están buscando una iglesia perfecta. No la hay. Quizás el problema no es la iglesia, el problema es usted. Debe aprender a vivir en compañerismo y en comunión como parte del cuerpo de Cristo. Aquí se presentó otro problema interno de la iglesia primitiva. Ya anteriormente hablamos de el problema que se presentó con Ananías y Zafira en cuanto a que no dieron lo que prometieron, mintieron al Espíritu Santo y no cumplieron con lo prometido. Pero ahora vemos aquí que hubo inconvenientes por tratos preferenciales quizás en la distribución diaria de los alimentos entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos. Problema que comenzó a afectar a la iglesia de alguna manera. Los apóstoles plantearon una situación. Para resolver este problema, buscaron a 7 hombres. Póngale entre paréntesis diáconos. Era necesario nombrar diáconos. 7 hombres para que se encargaran del asunto. Y para que los apóstoles se dedicaran a la predicación de la palabra de Dios y a la oración. Aquí podemos observar que cada miembro de la iglesia juega un papel importante en la vida de la iglesia. No puede ser, y pasa mucho hoy, que queremos que los pastores hagan todo. No, hermano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está conformado por todos los miembros de la iglesia, incluyendo al pastor. Cada uno debe aportar según el don que le ha sido dado, para que la iglesia pueda crecer, avanzar, para que los pastores se dediquen al trabajo para lo cual fueron llamados por Dios, a predicar la palabra de Dios, a divulgar el mensaje y a las oraciones. Para resolver el problema entonces había que nombrar diáconos. En el versículo 3 del capítulo 6 nos dice cómo eligieron a estas personas. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Era una tarea administrativa, pero no se tomó a la ligera. Notemos los requerimientos de estos hermanos. Número 1, tenían que ser una persona de buen testimonio. Número 2, debían ser o estar llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría. En otras palabras, tenían que ser hermanos maduros en la fe, que nadie los pudiera señalar. Usando la palabra en Tito, dice irreprensibles. Y es que los trabajos que requieren responsabilidad y tratos con personas necesitan líderes con estas cualidades. Las repetimos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la sabiduría que viene de lo alto viene de Dios. Así eran las cualidades que debían tener estos hombres para hacer un trabajo administrativo, la distribución de los alimentos. Se deben buscar a los espiritualmente maduros y sabios para dirigir a la iglesia de hoy. Cuidado, que ese es uno de los problemas de la iglesia. De repente están dirigidas por personas que no son maduras en la fe. El versículo 6:4 nos habla un poco más de esto. Dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Las prioridades, hermanos, las prioridades de los pastores deben ser
la predicación de la palabra y la oración. Esto nos demuestra en este pasaje que no se debe descuidar el ministerio de la palabra por preocupaciones administrativas. Para eso hay hermanos que deben encargarse de esto. La tarea de los pastores es predicar el mensaje de la palabra de Dios y la oración por todos. Nunca se debe tratar ni esperar que los pastores lo hagan todo. La labor de la iglesia debe compartirse entre todos los miembros, cada uno con el don que ha recibido. Tengamos esto bien claro. Por no querer hacer las cosas, como quien dice, rellenamos a los pastores, y ya los pastores tienen que sacar tiempo que van a dedicar a la predicación, al estudio de la palabra de Dios, para estar en cosas administrativas. Cuidado que usted está permitiendo eso en su iglesia. Dice el versículo 7 allí algo hermoso. Dice, y crecía la palabra del Señor. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Note el efecto cuando usted deja o permite que los pastores se dediquen al trabajo para lo cual fueron llamados. El mensaje de la palabra de Dios se propagó rápidamente en toda Jerusalén y muchos creyeron, incluyendo a sacerdotes, estos que le daban contra a la predicación de la palabra cuando hablaban de Cristo. Muchos se convirtieron también. Mensaje para usted: haga su parte en la iglesia y permita que el mensaje de la palabra de Dios llegue a otras personas. Permita que su pastor haga el trabajo para el cual fue llamado por el Señor, a predicar, a estudiar y a predicar la palabra de Dios y a orar por toda la iglesia. Mientras usted aporte con su don al funcionamiento de la iglesia, su pastor va a tener la oportunidad de dedicarse a la palabra de Dios, como dice aquí. Entonces, haga su parte. Permita que su pastor se dedique al trabajo para lo cual fue escogido por Dios, para predicar el mensaje de la palabra de Dios y para orar por todos en la iglesia. Medite en lo que usted está haciendo. Si usted está sentado en la iglesia y no está haciendo nada, es posible que usted esté robándole parte del tiempo a su pastor que debe dedicar a predicar la palabra de Dios. Le dejo con esta meditación y que el Señor le bendiga.